Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Puede usted abrazar a su hermano, denle un abrazo, dígale palabras bonitas que el Señor te ha dado, que gusto de verte, qué bueno volver a verte. Yo sé que ya nos saludamos, pero el ambiente está muy especial en esta mañana. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Mónica. Muchas gracias. Dios les bendiga. Es una bendición estar reunidos, ¿verdad? Hay mucha bendición en la reunión, ¿verdad? Y en la congregación. Por eso el apóstol Pablo dice que no dejemos de congregarnos, dice. Y en los salmos dice, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso, dice. Así lo compara. Yo me imagino ahorita que ya empezó la época de mango, ¿verdad? A mí me gusta mucho el mango y a veces uno se prepara un mango con pepita, limón y sal y un poquito de chile o de tajín, ¿verdad? Y uno lo prueba y uno dice, qué rica esta comida, qué delicioso este mango. Y así dice el Señor, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Gracias por estar acá y por formar parte de esta congregación que les ama. Gracias por ser columnas en esta edificación del templo de Dios. Y así, en ese sentir, quiero que me acompañen esta mañana al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, y vamos a leer un versículo. Zacarías capítulo 3 y versículo 8. Y dice la palabra de Dios: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, dice, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, dice. Miren qué lindo lo que habla acá. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Dice, vamos a orar esta mañana y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más a través de su palabra. Le damos también la bienvenida a los que nos escuchan siempre o nos ven a través de internet. Bienvenidos y Dios les bendiga también. Papito, gracias te damos esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por hacerte presente en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tú prometiste donde hubieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarías tú en medio de ellos, Señor. Ahora te suplicamos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, por favor, lo necesitamos. Y permite que podamos dar fruto de esa palabra al 100%. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Fíjense que este pasaje es muy interesante porque empieza a hablar la Biblia acerca del sacerdote Josué. Bueno, no era un sacerdote cualquiera, sino que era un sumo sacerdote que está ahora en un tiempo histórico para Israel, porque Dios ha empezado a cumplir la palabra. ¿Cuántos saben que Dios cumple las promesas que Él hace, verdad? Aunque muchas veces quizá nosotros las veamos lejanas o a veces pensemos que está tardando más de la cuenta, Él va a cumplir a su tiempo sus promesas. Lo cumplió con Abraham, lo cumplió con Josué y Caleb, que
volvieron a ese lugar que habían visto como espías y entraron a conquistarlo, como Dios se los había prometido. Y así podríamos seguir mencionando muchos personajes más, pero ahora el pueblo de Israel está en un momento histórico. Y yo me pregunto, yo digo, Daniel, que para mí es una persona tan ejemplar, tan digna de imitar por su integridad, por su búsqueda de Dios, no pudo ver ese regreso como le tocó vivir a estos personajes. Y eso también nos deja ver lo que la palabra menciona, que dice que muchas veces unos son los que siembran y otros son los que cosechan, dice. A veces tienen que venir otras generaciones a cosechar lo que se sembró. Por eso aún en lo secular nosotros lo vemos cuando han habido padres que han actuado bien delante de Dios con integridad. Mucha gente podría señalarlos y burlarse de ellos y decir, mira, ¿para qué? Como le dijeron a Job, ¿verdad? Aún mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, mira cómo estás. Pero dice la Biblia que Dios le restituyó y le dio nuevos hijos. Ahora esos hijos iban a heredar la restitución de Dios. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, cómo una nueva generación viene y conquista lo que le habían prometido a una generación anterior. Pero esa generación anterior no pudo tomar, le faltó fe, desagradaron a Dios. Y dice la Biblia que por eso Dios los hizo dar vueltas en el desierto por 40 años. Yo le digo al Señor, Señor, ¿cuántas veces podríamos estar así en nuestra vida? Pero necesitamos romper. Y también muchas veces nos puede pasar como Josué y Caleb, ¿verdad? Que Josué y Caleb dieron vueltas junto con los que no iban a entrar, pero ellos dieron las vueltas y además entraron. Yo le digo, Señor, que nosotros podamos ser de esos, que aunque quizá se ha retrasado nuestro caminar por múltiples razones o por otros, como lo veíamos hace unas semanas, cuando veíamos que el campamento se detuvo por 2 personas y esas personas desagradaron a Dios y por ellas todo el campamento se tuvo que detener por un tiempo, pero que aunque tengamos que detenernos, podamos entrar y conquistar lo que el Señor nos ha llamado. Y aún más como hizo Caleb, ¿verdad? Ya había conquistado la tierra prometida. Llega 40 años después, dice, de haber entrado a la tierra prometida. Y le dice a Josué, dame la heredad que Dios me prometió, dice, que era Hebrón, porque tengo vigor como hace 40 años. Y eso nos demuestra que para Dios no hay tiempo. Él se mueve en otra temporada distinta a la nuestra. Cuando Abraham pensó que su temporada había terminado y dijo, ¡ay, lástima! No vi la promesa de Dios en mi vida. Dios dijo, pues ahora la vas a ver. Cuando Moisés en el desierto dijo, ¡ay, ahora ya no! Ya me pasaron los años, ahora ya no puedo hacer la obra, ya estoy aquí en el desierto con las ovejas. Dios dijo, ahora es cuando vas a cumplir y vas a ver y vas a hacer lo que yo te he mandado. Por eso no debe desmayar nuestra esperanza, porque en otro pasaje dice la Biblia, mientras hay vida, dice, hay esperanza. El enemigo quiere robar la esperanza, ¿verdad? Y por eso el Señor viene y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, dice. Y muchas veces nos enfocamos en la fe y en el amor, pero se nos olvida que Dios también quiere que mantengamos esa esperanza, que no perdamos la esperanza de que Dios puede hacer aquello que es imposible para nosotros. Pero ahora en este momento histórico, Dios empieza a levantar no a una, sino a varias personas. Miren qué lindo, porque decía un pastor, cuando Dios quiere hacer una obra grande, no levanta solo a uno,
levanta equipos de trabajo. Por eso yo bendigo a Dios y le doy gracias de ver cómo Dios está levantando y sigue levantando acá personas. Y me impresiona tanto porque aún Jesús, que era Dios hecho carne, que era el Verbo encarnado, Él no vino y dijo, no se preocupen, yo soy el Hijo de Dios y yo voy a hacer la obra. No, aún Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitó de los discípulos, necesitó de los apóstoles, tuvo que conformar equipos. Dice la Biblia que envió a 72, llamó a 12, llevó a 3 a la transfiguración. Perdón, y no hizo la obra solo. Y entonces acá Dios empieza a levantar a muchas personas para una obra de restauración. Y eso me llamaba la atención porque hoy en día se ha vuelto de moda, y sobre todo en las grandes potencias, países que les llamamos desarrollados o de primer mundo, ¿verdad? Vienen y tienen algo y ya no reparan, ya no restauran, sino que todo se ha vuelto desechable, ¿verdad? Esto ya no sirve, agarrémoslo y tirémoslo a la basura, o esto ya no lo uso, lo regalo, lo vendo, lo envío, y no hay un proceso de restauración. Alguien decía, no solamente los objetos o las cosas se han vuelto desechables, sino que las mismas relaciones interpersonales se han vuelto desechables. Y no solamente el matrimonio, que es uno de los más afectados, ¿verdad? El matrimonio, las estadísticas de separaciones y de divorcios se han disparado en los últimos años. Y no solo en los países desarrollados, también en países de tercer mundo, como nos llaman, ¿verdad? Como Guatemala o Centroamérica. También las estadísticas han subido, pero no solamente ese tipo de relación, sino que también las relaciones comerciales. Me fallaste como proveedor, no te necesito, tengo 30 proveedores más, y las relaciones se han resquebrajado. Ya no hay restauración de relaciones, sino que se ha vuelto desechable. Se ha vuelto, ya no me servís, adiós, y voy a buscar algo más. Por eso a mí me llamaba la atención que en culturas más antiguas, como la cultura japonesa, me parece que es cuando ellos quebraban una taza o quebraban algo de cerámica, utilizaban una técnica, no recuerdo ahorita el nombre, tiene un nombre especial, si alguien lo sabe me grita ahí el nombre, pero esa técnica consistía en agarrar esos pedazos de esa taza o eso que se quebró, y en lugar de tirarlo a la basura, vienen y lo empiezan a pegar con oro. Y entonces aquella pieza quebrada o resquebrajada que ya no servía, ahora se convierte en una obra de arte, porque ahora es única. Porque ahora todas las demás tazas que estaban hechas en serie no se pueden comparar a esa taza que en un momento estuvo rota o estuvo quebrada, y ahora con todo el cuidado es soldada y es vuelta a unir, y con todas las orillas doradas. Y si alguien la ve seguramente en una estantería, en una repisa, dice, ¡ala! ¡Qué bonito quedó! Incluso ahora se ve mejor que antes, porque tiene oro, antes no tenía oro. Y me llama la atención porque cuando nosotros vemos a Dios, Dios no es de desechar. Dios no es de agarrar como lo que hablábamos de la cultura actual, ¿verdad? Todo desechable, o tirar lo que ya no sirve, sino que viene Dios y va a restaurar las cosas que en un momento funcionaron o funcionaban, pero algo pasó. Y a mí me llama la atención Génesis 1:1, porque cuando nosotros empezamos a leer Génesis 1:1,
Dice la Biblia que en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y decía un pastor, y me parecía un razonamiento muy interesante, y yo también lo creo así. Decía, ustedes creen que Dios, que hace las cosas buenas, porque dice en otro pasaje, que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, dice. Entonces Dios no va a hacer algo malo. Dios hace todo bueno, y en Eclesiastés 7:29 habla de eso, que dice que Dios creó al hombre recto, creó al hombre de una forma buena, pero él se perdió, dice. Y hay una versión que menciona y dice, se buscó muchas artimañas. Entonces, eso nos muestra que Dios viene y hace cosas buenas. ¿Cuántos creen que Dios hace cosas buenas? Pero en el camino, nosotros podemos perdernos. Miren lo que pasa con las iglesias. Hablábamos ayer con mi mamá de una iglesia muy famosa y un ministerio muy grande y que fue de mucha bendición a nivel mundial. No solo en Guatemala, a nivel mundial. Pero luego se fue envuelto en escándalos y en señalamientos y en malas prácticas y en cosas que no son correctas. Y entonces aquel ministerio tan grande que Dios levantó, que Dios constituyó, porque es Él el que levanta para bendecir. Porque yo creo esto, que los ministerios, Dios no los levanta para engrandecer al ministro, sino que los levanta por la necesidad de la gente, la necesidad del pueblo. Dios no dice, voy a hacer esta escoba para que la escoba brille, todos pasen y la veneren y la respeten y que digan, esta escoba qué buena es. No, quizá en algún momento va a haber un comentario, pero el propósito principal de esa escoba es quitar la basura, barrer, es decir, servir a alguien más. Y ese es el propósito. Dice, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. No dice Dios constituyó a unos apóstoles para que se enseñoreen de las ovejas y para que les digan, mire, siervo, tráigame unas bebidas. No fue para eso. Claro, la Biblia dice que tengamos en alta estima, dice, a los que nos comparten la palabra. Pero tener en alta estima no es idolatrar, que es algo que pasa, que es algo que está pasando hoy. Pero entonces Dios levanta ministerios, levanta ministros y en el camino se pierden. Algo pasa. Yo siempre le digo al Señor, Señor, por favor, que no se me olvide. Yo me hablo a mí mismo y le digo, Señor, cuando tú nos levantes, cuando tú nos pongas en un lugar, porque dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, sino que dice que se enciende para poner en alto y que alumbre a muchos, pero es un servicio, porque estamos en un lugar que está oscuro y decimos, necesito luz para ver bien aquí. Bueno, aquí está, te voy a levantar la luz. Pero es para servirte. Entonces yo le digo, Señor, cuando tú nos levantes, ayúdame a no olvidar de dónde nos has traído, de dónde nos sacaste, para que nuestro corazón no se enseñoree. Porque dice la Biblia en un versículo, crié hijos, dice. Señor, gloria a Dios, tan lindo que eres. Los engrandecí, dice. Quiere decir que Dios engrandece. Que Dios levanta, dice Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, es decir, los pone en un lugar de eminencia. Pero entonces Dios quiere que recordemos que cuando ese momento venga para nosotros, no olvidemos el propósito ni por qué es. No es para enseñorearnos nosotros, sino es para servir a los que Dios ama. Porque Dios ama tanto a su iglesia, ama tanto a su pueblo, que necesita levantar personas imperfectas, humanas. Como decía hoy el pastor Julito, todos fallamos delante de Dios,
imperfectos, y el apóstol Pablo lo dice, Dios ha puesto ese tesoro en vasos de barro, dice, somos vasos de barro. Alguien nos ve y nos dice, ¡ala, qué lindo ese vaso de oro! ¡Cómo brilla, qué reluciente! No, nos ve y dice, ¡ay, ese vaso de barro! Miren lo que le pasaba al apóstol Pablo. Dice que cuando él estaba presente, lo miraban y su apariencia no era muy sobresaliente, dice. Pero estaba lleno del poder de Dios. Por fuera quizá no reflejaba todo el poder que había dentro de él, de parte de Dios, para servir a su iglesia. Y entonces dice, Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso él llega a un lugar y la gente lo quiere adorar. Cuando ve que no muere con la serpiente, cuando ve que hacen milagros, dice, este es un Dios, con D minúscula. Y cuando lo quieren adorar, no, rasgan sus vestiduras y dice, líbrenos Dios, porque nosotros solamente somos siervos. Si Dios cortara esa comunicación, si Dios cortara esa unción, solo habría una persona simple, común, corriente, que no puede hacer nada en la vida de las personas. Entonces es Dios el que lo hace. Pero ahora nosotros nos podemos perder como personas. Nosotros vemos, por ejemplo, una construcción, una casa, la construyen y bien bonita y bien pintada y toda nítida. Pero cuando va pasando los años, cuando va pasando el tiempo, y sobre todo acá en nuestro clima, ¿verdad? Que en nuestro clima a veces hay neblina, a veces hay lluvia, hay mucha vegetación, y a veces la vegetación va cubriendo las casas, hay enredaderas o matorrales que van cubriendo, y aquello que era nuevo, que habían hecho en un momento, empieza quizá a deteriorarse, empieza a cambiar como puede cambiar nuestra vida. Pero entonces viene Dios y habla de una restauración, de un reciclaje, donde Dios va a tomar algo que en lo antiguo fue sobresaliente, en lo antiguo brilló, en lo antiguo tuvo una gloria, pero la perdió en el camino. Como le pasó al pueblo de Israel muchas veces, como quizá nos ha sucedido a nosotros en algún momento de nuestra vida, como podría pasarnos, pero le pedimos a Dios que nos libre, ¿verdad? Por eso que nos mantenga humildes, ¿verdad? Porque dice la Biblia, antes de la caída, dice, está la altivez, dice, está el orgullo, dice, y la altivez de espíritu. ¿Se recuerdan a Nabucodonosor? Se para y dice, no es esta la gran Babilonia que yo construí y los jardines colgantes que son de las 7 maravillas del mundo. Y en ese momento que él se enorgulleció y se enalteció, dice la Biblia que cayó al suelo como bestia y tuvo 7 temporadas en el campo comiendo hierba, recibiendo el rocío. ¿Y qué hay de Herodes, verdad? Que todo el pueblo gritaba Vox Dei, que significa voz de Dios. Y él se enorgulleció, claro, sí, yo soy casi como un Dios. Y dice la Biblia que en ese instante cayó al suelo, lleno de gusanos, dice, y fue consumido, porque no le dio la gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero entonces ahora Dios va a restaurar algo. Y me llama la atención porque Dios viene, y en Génesis 1:1, Dios crea la tierra. Y yo creo que Dios hace todo bien. Pero en Génesis 1:2 ha habido un tiempo que ha transcurrido quizá como un paréntesis que no fue escrito,
pero que en Judas deja ver, dice, porque Dios no perdonó al mundo antiguo, dice, y habla de otras creaciones. Y luego cuando empezamos a ver la arqueología y otros vestigios, o los dinosaurios, decimos, la Biblia, la tierra no surgió con Adán, sino que hay una historia de millones de años atrás, que aún hoy la ciencia lo estudia y dice, ¿cómo es posible esta edificación? Como que la hubieran cortado con láser la piedra y hubieran encajado las piezas, como que fuera aquel juego de Tetris, ¿verdad? De computadora. Pero entonces ahora Dios viene y en lugar de destruir la tierra y desecharla, la va a reciclar. Y en Génesis 1:2 empieza a restaurar. Por eso en Eclesiastés 7:29, y leámoslo mejor, vayamos rápidamente a Eclesiastés 7:29. Miren lo que dice. Perdón, no es este. Perdón, perdí el versículo. Pero el versículo habla que Dios restaura, dice. Eclesiastés 3:15 es. Eclesiastés 3:15. Y miren lo que dice. Aquello que fue, dice, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue, dice. Pero miren cómo finaliza. Y Dios, dice, restaura lo que pasó. Ahora esa restauración habla entonces de una nueva oportunidad. Una oportunidad porque Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios que no desecha totalmente. Y aunque muchas veces pone en pausa o pone bajo un momento de corrección nuestras vidas o personas o ministerios, Dios tiene una promesa de volver a restaurar aquello que un día fue, pero que hoy no es. Y entonces dice, Dios restaura lo que ya pasó o las cosas pasadas. Aquella tierra que había estado llena de dinosaurios y otras criaturas, hasta gigantes, porque la Biblia los menciona. Habla de gigantes que cubrieron la tierra. Hay vestigios arqueológicos que lo demuestran. Y algunos avances tecnológicos que no son de la época. Un avión de alas delta, como ahora esos súper modernos e hipersónicos que se están utilizando en la guerra, en la tumba de un niño inca de hace no sé cuántos años. Y quizá ni siquiera fue inca, quizá perteneció a otra creación anterior, pero entonces ahora Dios viene y ese avión que existió en el pasado, porque está en una tumba y está dentro de los vestigios arqueológicos, usted lo puede buscar en internet, viene y lo vuelve a restaurar en este tiempo, y ahora pasan volando sobre el cielo de Oriente esos aviones. Y también los misiles y las bombas. Entonces Dios tiene una obra de restauración. Ahora, ¿qué cosas restaura Dios? Porque yo le hacía esa pregunta al Señor. Yo le decía, Señor, tú quieres restaurar cosas en nuestra vida, en la iglesia, en nosotros, pero ¿qué cosas vas a restaurar? Y me llamaba la atención porque la palabra esta que Dios utiliza cuando habla de renuevo, el que leímos al inicio, que dice, yo envío a mi siervo el renuevo, yo traigo una restauración. La palabra significa un brote, un retoño, pero lo interesante es que el renuevo, ese brote, ese retoño, es una nueva rama que surge de un árbol viejo, antiguo. Miren qué interesante eso. Ahí donde Dios nos ha permitido vivir, hay un parquecito en la entrada. Y yo me recuerdo que en una oportunidad iba saliendo, ¿verdad?, de la colonia. Y en eso veo todos los árboles cortados. Y yo digo,
¿por qué hicieron eso? ¿Qué hicieron con mi bosquecito, verdad? Como que fuera solo mío. Pero dije, ¿qué hicieron con mi bosquecito? Todos los árboles cortados, ¿cuál es la palabra? El esplendor, las ramas, el follaje, esa es la palabra, ese follaje que daba verdor, que daba sombra, que cubría, que albergaba nidos de aves, ahora todos cortados, porque ya habían crecido, y los cortan porque estaban muy altos, y los dejan como a 2 metros o 1,5 metros de altura. Yo dije algo malo, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Dije yo. ¿Cómo cortaron los árboles? Pero empezó a pasar el tiempo, y un día paso por ahí nuevamente y miro que de ese tronco que habían cortado empieza a germinar nuevamente una rama, y ese es el renuevo. Porque cuando nosotros vemos el sueño de Nabucodonosor, dice la Biblia que él vio que cortaron el árbol, pero no cortaron sus raíces, no lo destruyeron hasta lo más profundo, sino que dejaron todavía, como cuando la Biblia menciona el pábilo que humea, dice, aquella mechón o aquella mecha que ya apenas está sacando humo, y dice, ya se terminó, se apagó. Pero en esa mecha que echa humo, si alguien acerca un fuego a lo alto, vuelve a agarrar fuego. Por eso dice la Biblia que no despreciará al pábilo que humea. Quizá en algún momento nosotros hemos podido sentir nuestra vida en algunas áreas, en algunas cosas, aquella gloria que vimos en algún tiempo, en algún momento, ya sea en lo material o sea en lo espiritual, perdido, decir, es que antes. Yo me acuerdo que mis abuelitos contaban, ellos tuvieron un negocio en Quetzaltenango. Pero dice que tenían que tirar sobre las camas los botes así de dinero de toda la venta, y tiraban sobre las camas, y ahí se ponía después alguien, porque era tanto el dinero de la venta que tenían. Ahora vuelvo a lo mismo, Dios quiere restaurar cosas pasadas, aquel pábilo que humea. Y entonces el renuevo es ese resurgir de ese árbol que nosotros vemos, pobre ese árbol, ya lo cortaron, ya está acabado, ya no tiene follaje, pero ahora Dios viene y va a hacer surgir nuevamente. ¿Y qué cosas va a restaurar el Señor? Y a mí me llamaba la atención que una de las cosas que Dios restaura o recicla es Jerusalén. Pero miren qué lindo, porque Jerusalén tiene mucho significado, porque Jerusalén nos habla de la Jerusalén terrenal, que dice que no fue edificada por David. Nosotros oímos ahora y escuchamos la ciudad de David, la ciudad del rey David, y los que han tenido la bendición y la oportunidad de ir, hasta hay monumentos, ¿verdad? Estatuas del rey David en esa ciudad. Pero la ciudad no fue fundada por él. La ciudad fue fundada por los jebuseos, dice. Y la construyeron como una fortaleza militar para protegerse. Pero David dijo, bueno, ya unimos el reino, ya unimos las tribus del sur y las tribus del norte, ya no vamos a estar en Hebrón, que fue lo que había conquistado Caleb, que también le costó, también fue una hazaña conquistarlo. Pero ahora vamos a trasladar, y quienes quieren subir conmigo y conquistar Jerusalén. Ahora Dios va a restaurar algo que había perdido un significado para Dios, porque había sido entregado a otros, o otros lo habían desarrollado, pero ahora viene Dios y dice,
y lo menciona en otro versículo, la riqueza del impío, dice, va a ir a parar a la casa del justo. Miren lo que pasó con Canaán. Dios habla y dice, cuando muere José, cuando regresen a la tierra, dice, lleven mis huesos. Él sabía que el pueblo de Israel iba a regresar, pero cuando Jacob está bendiciendo, dice, lo que sucede es de que las tribus que están en Canaán aún no han colmado a Dios, y Dios aún tiene una oportunidad para ellos. Pero cuando Dios se colma, llega a ese punto donde dice, ya no va más, entonces llama a Israel y dice, ahora yo les voy a entregar esta tierra, porque esta gente que está en este lugar se ha dedicado a adorar a otros dioses. Entonces esa riqueza que ellos tenían, yo la voy a trasladar a ustedes. Miren qué tremendo, porque lo leíamos o lo estudiábamos hace un par de semanas cuando hablábamos de Icabod, que por cierto está ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? Cuando habla de Icabod, dices un traslado de gloria, porque igual lo hace con el pueblo de Israel también. Dice, el pueblo de Israel ahora se ha apartado de mí, ha levantado altares contra Ashera y Baal, ahora yo traslado la gloria de Israel hacia Babilonia. Los llevo cautivos y todas las riquezas, aún las riquezas del templo que les había dado, las quito, las muevo y las llevo hacia allá. Pero ahora aquí en la restauración, porque eso es lo que nos compete, en Icabod vimos cómo las glorias se van, o también las glorias pueden ser trasladadas a nosotros. Y aquí el Señor lo vuelve a mostrar, porque esa gloria que no le pertenecía, ahora Él va y la conquista y la toma en el nombre de Dios. Y miren, yo digo, me impacta esa palabra. Yo digo, Señor, posiblemente estoy hablando proféticamente para tu vida hoy, de que van a haber cosas que Dios te va a dar, que eran de alguien más, pero ellos la perdieron por una razón, y ahora va a venir a tus manos para administrarlo. Pero debemos saber administrarlo. Entonces Dios viene y primero restaura la Jerusalén. Pero esa Jerusalén terrenal también es figura de la Jerusalén celestial, que primeramente es figura del pueblo de Israel, pero también es figura de nosotros, como pueblo de Dios, como ciudad de Dios, como habitación de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que en este lugar, y van a ver, primero toma Jerusalén como posesión, restaura Jerusalén, restablece Jerusalén, lo trae, hay un Icabod, un traslado. Pero inmediatamente después hay otra restauración, y es que Dios habla que va a restaurar el tabernáculo de David, dice, que estaba caído. Miren qué lindo, porque Dios no dice, voy a restaurar el tabernáculo de Moisés, voy a restaurar el templo de Salomón, sino que Dios dice, voy a restaurar el tabernáculo de David. Y lo más interesante del tabernáculo de David es que luego de que ya tiene Jerusalén, miren cómo van las restauraciones, ahora va a traer la presencia de Dios a ese lugar que no contaba con la presencia. Ahora va a traer el arca del pacto, y va a venir, y eso es lo que Dios habla, que va a restablecer. Y viene y lo ponen en una tienda con cortinas, y hay una gran fiesta, al punto que dice que David estaba tan feliz que va saltando emocionado y va danzando delante de Dios y dando vueltas, porque la presencia de Dios, el arca del pacto, estaba regresando a Jerusalén. Ahora eso nos habla que la presencia de Dios va a ser restablecida en nuestra vida.
El reino de Dios va a venir nuevamente a nuestra vida, porque el reino de Dios, dice, es justicia, gozo, paz en el Espíritu. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Y el reino de los cielos es semejante y el reino de los cielos es semejante a un hombre que perdió una moneda. Y empieza Jesús a enseñar. Y entonces esa restauración viene, una restauración que comienza desde adentro. Y cualquiera podría decir, perdonen cómo lo voy a expresar, pero alguien podría decir, qué ridículo David. Sus enemigos quizá. Se alegra por un cofre que va entrando. No sabía lo que representaba y lo que significaba. Muchas veces podrían decir eso de nosotros. Ay, Dios por lo que se alegra, por un cajón, por la presencia de Dios, pero miren, no tienen templo, no tienen murallas, ven lo exterior, pero no ven que Dios va a comenzar una obra desde adentro, una obra que no se ve, pero que empieza a trabajar, Dios ya está trabajando en ti. Dios ya está haciendo algo que aún no ha salido afuera, pero va a salir. Porque lo interno al final se termina reflejando en lo exterior. Ahora, ¿qué más va a restaurar Dios? Primero trae el arca del pacto, restaura el tabernáculo de David, y eso es una promesa hasta nuestros tiempos. Pero también después pone en el corazón de David decir, ¿cómo es que yo estoy en una gran casa y Dios habita en tiendas? Voy a construir un templo para Dios. Va a haber una transformación y construye un templo. Ustedes saben, Dios no le permite construir el templo. Dice, has derramado mucha sangre, pero tu hijo lo va a hacer. Nuevamente, las bendiciones que quizá nosotros no hacemos, pero que se trasladan generacionalmente. Quizá lo que tú no pudiste hacer, tus hijos lo van a hacer. Y ese es el legado, porque el legado va más allá de lo material, va a una misión que quizá no se pudo completar. David no pudo completar la misión del templo terrenal, pero su hijo la completó. Y él de alguna forma lo hizo. Y él aportó, y dice, de mi tesoro particular doy al templo de Jerusalén. Pero ahora miren, ese templo tan lindo, y quiero ir avanzando porque nos ha avanzado el tiempo. Ese templo que fue glorioso en esplendor, en oro, en maderas finas, en joyas preciosas, otra vez vuelve a haber un ciclo, donde el pueblo de Israel se pierde, se aleja de Dios, y entonces vuelve a haber otro icabod, otro traslado de gloria. Dios dijo, estos les voy a quitar la gloria de este templo y la voy a llevar a Babilonia. Y entonces ahora volvemos al pasaje donde empezamos, del sumo sacerdote, porque Dios va a empezar a restaurar cosas. Y Deuteronomio 18:18, leámoslo rápidamente. Hay muchas cosas que Dios restaura, pero Dios me ponía estas especialmente. Y dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandaré. Dios quiere entonces restaurar la comunicación con sus hijos. Miren, hubo un tiempo donde Dios hizo un silencio en el pueblo de Israel, donde no hay profeta, donde no hay enviado, un vacío donde el pueblo de Israel no podía escuchar a Dios. Saúl mismo llega un momento donde él dice, ya no hay profeta, no puedo consultar a Dios de ninguna forma, y sabemos la historia, va a buscar a la bruja de Endor. Pero hay una necesidad entonces en nosotros de saber, de escuchar. Miren, a mí me ha pasado, y yo he escuchado a otras personas
que dicen, es que yo necesito que Dios me hable. Yo quiero que Dios hable a mi vida. Si me tiene que regañar, que me regañe. Si me va a corregir, si me va a regañar, no importa, pero estoy tan anhelante de la voz de Dios que aunque sea para regañarme, necesito que me hable, pero no aguanto ese silencio de Dios en mi vida. Porque qué triste es que Dios no nos pueda hablar. O peor aún, que nosotros no podamos escuchar, aun cuando Dios está hablando. Entonces, una de las cosas que Dios va a restaurar en nuestra vida va a ser esa comunicación, donde Dios va a venir y va a traer palabra. Estaba hablando con un siervo hace un par de días y hablando con él por teléfono, me dice, mira, cuidado, me dijo, con el terremoto que va a haber, dijo, o el temblor que va a haber, me dijo. Y así quedó. Y entonces yo dije, amén, dije yo dije, también puede ser un temblor espiritual, ¿verdad? Le dije yo. Miren, a horas después tiembla. Pero dice la Biblia que Dios no hará nada sin antes mostrarlo a sus siervos, los profetas. Entonces Dios quiere restaurar no solamente el ministerio profético, sino que Dios quiere restaurar esa comunicación con sus hijos, con su pueblo. Ahora, ¿qué más quiere restaurar Dios? Jeremías 23:5. Y miren lo que dice acá la Biblia. Jeremías He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora miren qué interesante, porque aquí es figura de un gobierno, de un reinado de Dios sobre nuestras vidas. Cuando la Biblia dice, venga tu reino, dice, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, quiere decir renunciar a nuestros planes, renunciar a nuestra voluntad. No, es que yo quiero esto, yo quiero ir para Tarsis. No, para Nínive. No, yo me voy para Tarsis. Por eso el Señor le habla a Pedro. Y cuando lo va a restaurar, le dice, Pedro, cuando eras joven, tú hacías lo que querías, ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, dice, cuando hayas madurado, cuando hayas alcanzado experiencia, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y eso nos habla de renunciar a nosotros mismos, como cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que antes Pablo hacía su voluntad, hacía lo que quería, pero ahora había crucificado su voluntad y sus deseos para seguir los deseos del Señor. Y miren, cuando dice la Biblia, no hay amor más grande que uno dé su vida por sus amigos. No solamente se refiere a morir físicamente, sino que dar la vida por los amigos. Se refiere cuando Jesús dijo, si alguien me ama, dijo, mi palabra guardará. Ay, señores, ¿por qué pones tan difícil? Mira, es que yo quisiera irme al mundial, pero no al de fútbol, ¿verdad? Sino al otro mundial del mundo. Yo quisiera irme al mundial y andar ahí en parranda y con vicios y empezar a mencionar. Pero es morir a eso, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Y eso habla, ese reinado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ¿qué más quiere restaurar el Señor? Esdras 3:12. Me impresiona esto porque ahora Dios va a restaurar ese templo que se perdió.
Ese templo que se perdió por la desobediencia del pueblo de Israel, por haberse apartado de Dios, por lo que mencionábamos, que dice, crié hijos, los engrandecí, y ellos se apartaron de mí, perdieron lo que tenían, pero ahora Dios habla y dice, yo lo voy a restaurar. Eso que perdieron, yo quiero restaurarlo. Y entonces dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, dice, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría. ¿Qué está pasando aquí? Que el pueblo de Israel primero restaura las murallas, y las restaura en tiempo récord, dice, las restaura en 52 días. Dios también quiere restaurar nuestras murallas. Dice, el que aportillare su vallado, lo morderá la serpiente, dice. Aportillar el vallado es cuando nosotros damos lugar al enemigo, cedemos derechos, porque abrimos. Dicen, cuentan los historiadores, que la muralla china, dice, solo pudo ser penetrada en 2 ocasiones. Y en esas 2 ocasiones se pudo vencer porque alguien de adentro les abrió. Igual pasa con nuestras vidas. Cuando Balaam se para en aquel monte para maldecir al pueblo de Israel, porque había sido contratado, y cuando él quiere empezar a maldecir, benditos y Dios los bendiga y los prospere, no puede. Y entonces llega con el rey y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no te estoy pagando y me estás haciendo todo lo contrario. Y él le dice, es que no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Así lo dice en otro pasaje. Pero da una clave y le dice, pero si ellos fallan, si ellos se apartan de ti, si ellos aportillan su vallado, si ellos dan lugar al enemigo, si ellos abren la muralla china por dentro, entonces Dios mismo los va a corregir. Dios mismo va a traer juicio sobre ellos. Y entonces les pone tropiezo para que tomen mujeres que Dios les había dicho que no tomaran. Y se enredan en eso que Dios les había dicho que no hicieran, y caen y aportillan su vallado, y entonces viene Dios y ahí les aplica la corrección. Pero entonces la restauración de las murallas nos habla de restaurar ese portillo. Por eso en Apocalipsis, cuando vemos a las iglesias que han fallado, dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde abriste tu portillo. Recuerda dónde abriste la muralla para que entraran, y restáurala. Dios quiere restaurar. En un pasaje dice que muchos tendrán la conciencia cauterizada. Ya no van a distinguir lo bueno de lo malo. Pero entonces primero restaura las murallas y ahora restaura el templo. El templo que tenía la presencia de Dios. Pero pasa algo interesante. Y miren qué es lo que pasa acá. Que los que habían conocido el primer templo lloraban a ver el templo nuevo. Porque decían, no, este no es como el templo nuevo. No, es que ya no tiene todo el oro que tenía. Ya no tiene todas las maderas finas del Líbano, los cedros del Líbano. Ya no tiene el arca del pacto que representa la presencia de Dios. ¿Qué pasó con el arca? Hasta el día de hoy no se sabe. ¿Qué pasó con el arca que simbolizaba la presencia de Dios? Y Dios me ponía en mi corazón, porque hoy en día han surgido movimientos que dicen, no, Dios es perdonador. Mira, Pedro lo negó y Dios lo fue a buscar y lo restauró y lo puso de apóstol. Así que si tú pecas no te preocupes porque Dios te restaura. Ese es un movimiento que ha surgido en la iglesia, que dice la Biblia que han convertido la gracia de Dios en libertinaje, que no hay temor de Dios. Esa es la palabra. No hay temor de Dios en hacer lo malo, porque dicen Dios es bueno,
Dios es perdonador, Dios es restaurador, y no te preocupes porque vas a ver que aunque tú peques, aunque hagas lo malo, Dios te va a restaurar y sí lo hace. Pero hay cosas que se pierden en el camino, porque aunque Dios volvió a permitir reconstruir el templo de Jerusalén, no volvió a tener la misma gloria que había tenido al inicio. Ya no volvió a tener el arca del pacto, no volvió a tener todos los utensilios de oro. Y entonces eso no es para ver a Dios como alguien malo, injusto, sino es para tener temor de Dios y decir: Señor, guárdame, líbrame, yo no quiero perderlo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, pero yo he conocido siervos de Dios, ministros de Dios, que eran usados poderosamente, que Dios los había levantado, pero en algún momento fallaron y se perdieron y se desviaron, y Dios en su misericordia y en su gran amor los restaura, pero no vuelven a tener la misma gloria, el mismo esplendor, la misma unción a la que Dios los había llamado originalmente. Ahora, eso es un llamado para nosotros. Yo le decía al Señor: Señor, ese es otro llamado para mí. Haz que no lo olvide, por favor. Haz que lo tenga presente. Porque cuando nosotros vemos a David también, que falla y Dios lo perdona y lo restaura, Dios viene y le dice: no, bueno, está bien, no te preocupes, te voy a restaurar, pero la espada no se apartará de tu casa. Y inmediatamente después, como una avalancha de cosas, uno de sus hijos viola a una de sus hijas, otro de sus hijos se levanta en venganza, mata a su hermano, otro viene y en venganza mata a otro, viene Absalón y se levanta y va a derrocar a David en el reino, toma todas sus mujeres y concubinas, y en la terraza del palacio real, a la vista de todo el pueblo, viene y mete a las mujeres y tiene relaciones con ellas para humillar a David. Dios lo perdonó, pero hay consecuencias por las cuales nosotros debemos tener temor y decirle: Señor, ten misericordia, guárdame, porque soy barro y soy necesitado de ti, solamente tú me puedes sostener. Ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame donde mis fuerzas no me dan, porque aunque Dios restaura, hay cosas que no, como Adán y Eva. Dios los restauró y les dijo: a mí no se me olvida que yo en una oportunidad estaba hablando con el Señor. Y cuando Dios nos habla, ¿verdad?, nuestro corazón. Y Dios me habló como pocas veces me ha hablado. Y me dijo: perdoné yo a Adán y Eva cuando pecaron contra mí. Y me lo dijo así directamente. Y yo le dije: Señor, ¿sí los perdonaste?, le dije yo. Le respondí. Y inmediatamente me volvió a hablar a mi corazón y me dijo: y les devolví el huerto, me dijo. Y yo me quedé frío, no pude responderle inmediatamente. Y yo le dije: Señor, no se los regresaste. Y yo me imaginé como cuando uno está con un grupo de amigos y uno dice: vos, si no que ya perdonaste a aquel, pues prestarle tu bicicleta otra vez. No, yo ya lo perdoné, pero la última bicicleta que le presté me la destruyó. Entonces, perdonado está, pero otra bicicleta no le vuelvo a perdonar. Muchas veces puede ser así, o podría ser así en nuestras vidas. Y entonces no es para que nosotros perdamos la esperanza, sino para que tengamos un temor reverente delante de Dios, de saber que Dios es amor, lento para la ira, grande en misericordia, pero como yo digo muchas veces, no es un trapo chuco, no es un trapo sucio para los que nos escuchan en otros países. No es un trapo sucio que la gente agarra y aquí está Dios,
lo tiro ahí, lo vuelvo a limpiar, ahí lo tiro, me limpio los pies y ahí lo tiro. No. Eso quiso hacer Sansón con Dios, y estando con Dalila, y lo quiso agarrar de un trapo sucio, hasta que Dios dijo, no va más. Y cuando Sansón dijo, esta vez saldré como las otras, dice la Biblia que no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Hace unos días hablaba con un siervo de Dios, bien tremendo, y él me decía, todos nos damos cuenta cuando la unción viene, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. A veces nos sacude, a veces nos hace llorar, a veces nos hace reír, a veces hasta nos puede hacer gritar de gozo, no sé, nos sacude, hasta nos puede hacer caer al piso de tanta unción, de tanto poder. Todos nos damos cuenta cuando la presencia de Dios viene, pero nadie se da cuenta, decía él, cuando la presencia de Dios se va, porque se va así de puntitas, con permisito, miren. No vayan a decir nada, nos vemos en la restauración, al rato, a la vuelta, después de la diáspora, con permisito. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y hoy sí termino. Nehemías 6:15. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Fue terminado, no es esta, perdón, es Ageo 2:9, perdón, Ageo 2:9. Y miren lo que dice acá. La gloria postrera, dice, de esta casa, dice, será mayor que la primera, dice. Ha dicho Jehová de los ejércitos, dice. El que dice la Biblia que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego termina diciendo, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero me impresiona tanto porque cuando dice, y daré paz, es como que Dios quisiera poner un sello a esta restauración, porque dice la Biblia, sin paz y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Donde no hay paz, no está el Señor. Por eso en el Nuevo Testamento habla y dice, a paz nos llamó el Señor, dice. Dios va a sellar esa restauración con esa paz. Y quiero que incline su rostro un momento. Hemos finalizado en esta mañana. Pero hay una promesa de restauración aún para nuestras vidas. Dios no nos ha desechado. Dios no te ha desechado. Quizá te ha puesto en pausa. Quizá te ha puesto en un proceso. Pero sigue existiendo una promesa de restauración. No eres desechable para Dios. No somos desechables para Dios. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Quizá habrán consecuencias que tendremos que llevar, como le tocó a David. Quizá perderemos el arca del pacto. Quizá no volverá a ser lo mismo. Pero hay una promesa, esta promesa de Ageo, que al final, por eso dice el apóstol Pablo, que todas esas tribulaciones, todos esos problemas que a él le tocó pasar, porque él fue perseguidor de la iglesia, él mató gente
De alguna forma Él cosechó en su ministerio terrenal lo que había sembrado persiguiendo la iglesia, matando personas. Pero dijo que todas esas cosas, todas esas tribulaciones producen en nosotros un eterno peso de gloria. Y hay un eterno peso de gloria que se está restaurando, que se está reconstruyendo en tu vida. Algunas cosas las vas a ver acá, algunas otras quizás no, quizás sean para el más allá, para la otra vida, como le pasó a Sansón, que acá murió aplastado bajo el templo pagano, pero en Hebreos 11 aparece como uno de los héroes de la fe, aquel que perdió todo. Dios lo restaura en el más allá, Dios lo restaura en la otra vida, porque Dios es el Dios de oportunidad. Dios es el Dios de restauración. Dios es el Dios que no desecha, que no tira. Y si el enemigo te había dicho que tú estabas desechado, hoy Dios quiere decirte que aún hay una oportunidad de restauración sobre tu vida. Dios te ama con amor eterno. Dios te ama como nadie más te ha amado, como nadie más podrá amarte. Él conoce tu vida completa. Lo que nadie más sabe, lo que nadie más conoce. Lo más íntimo, todos los detalles, Dios los conoce. Y no te ha desechado. No te ha desechado. Gracias, papito lindo. Gracias porque tú eres un Dios restaurador. Y harás brotar nuevamente ese renuevo. Harás de restaurar, de restablecer nuevamente, Señor, lo que se había perdido. Gracias, papito lindo. Esta mañana venimos delante de ti, Señor, poniendo nuestras vidas, agradeciéndote primeramente por ese amor y suplicándote, Señor, que no perdamos esa oportunidad, que no perdamos las oportunidades, que no nos pase como Sansón, que podamos aprovechar, Señor, y no perder cosas que tú nos has dado. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Recibe un momento más ahí en su lugar. Gracias, papito. Gracias. Dios va a restaurar cosas en nuestras vidas. Gracias, papito lindo. Gracias.